Lunes 7 de febrero de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JNE Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. JNE aprobó y publicó nuevo reglamento de justificación y dispensa para elecciones. Aumentó a 9 las investigaciones archivadas por Fiscalía sobre presunta falsificación de firmas en comicios del 2021. JNE recibió del RENIEC padrón electoral que contempla más de 24 millones de electores habilitados para elecciones. Y veamos el último video de la campaña Mito y Verdad del Comité de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones, donde se aclara sobre el quórum mínimo que requiere el JNE para sesionar. Veamos. Hay quienes afirman que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones solo puede sesionar con la presencia de sus 5 miembros y que hacerlo con menos integrantes vulnera la legalidad de sus resoluciones. Pero eso no es verdad. 1. ¿Qué dice la ley? El artículo 24 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones establece que el Pleno del Jurado puede sesionar y resolver cualquier tema de su competencia con un quórum mínimo de 4 integrantes. 2. Esto sucede desde el 5 de julio del 2020, cuando el miembro representante del Colegio de Abogados de Lima culminó su mandato, pero dicha institución no eligió a su reemplazo, pese a los reiterados exhortos del Jurado Nacional de Elecciones. 3. Es importante precisar que el jurado logró la aprobación de la Ley 31196 para evitar futuras situaciones similares y garantizar la continuidad de todos los miembros del Pleno. Sin embargo, no se puede aplicar al caso del Colegio de Abogados de Lima debido a que las leyes no son retroactivas. Por tanto, la verdad es que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones sí está facultado a realizar sus sesiones con 4 de sus 5 integrantes. No hay vulneración alguna a la ley y sus decisiones son plenamente válidas al cumplir con el quórum mínimo que dicta la norma. Hechos confirmados para ciudadanos informados. El máximo ente electoral aprobó y publicó el reglamento de justificación y dispensa en el marco de los procesos electorales. En el informe, los detalles. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de una resolución publicada en el Boletín de Normas Legales, el Diario Oficial El Peruano, aprobó el reglamento de justificación y dispensa electoral. El documento regula las causas y procedimiento para el trámite de justificación a la inasistencia, a la instalación de mesa de sufragio y la dispensa por omisión al sufragio para los electores. En los considerandos se señala que esta normativa fue elaborada en atención al estado de emergencia sanitaria decretado por el gobierno central debido al brote del coronavirus. Así, mediante resolución número 0987-2021 JNE, el ente electoral aprobó dicho reglamento, que consta de 27 artículos, 3 disposiciones transitorias, 7 disposiciones finales y 4 anexos, cuyo texto es parte integrante de la resolución. Asimismo, el JNE pone en conocimiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y del Ministerio de Relaciones Exteriores dicha resolución para los fines pertinentes. Hay que recordar que tanto la dispensa por omisión al sufragio, así como la justificación por la inasistencia a la instalación de la mesa de sufragio de los miembros de mesa, se tramitan ante el JNE después de la fecha de los comicios, cuando estos incumplimientos se encuentran debidamente justificados. El reglamento establece que los ciudadanos podrán presentar su solicitud de justificación o dispensa a partir del día siguiente de la fecha de la elección ante el JNE a través del sistema de dispensa virtual. Precisa que para solicitar la justificación o dispensa se debe presentar recibo de pago por derecho de trámite emitido por el Banco de la Nación o pueden ser exonerados de este en ciertos casos que precisa la norma.
y presentar copias simples de los documentos que sustenten la causa invocada conforme a la tabla general de causas del presente reglamento. La resolución está firmada por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, y los magistrados que integran el pleno del organismo electoral. Y ahora les contamos que se incrementó a 9 las investigaciones archivadas por la Fiscalía sobre la presunta falsificación de firmas de miembros de mesa en las elecciones generales 2021 presentadas por el partido Fuerza Popular. Así lo dio a conocer el JNI. El Jurado Nacional de Elecciones informó que se incrementó a 9 las investigaciones archivadas por el Ministerio Público por presunta falsificación de firmas de miembros de mesa en las elecciones generales 2021, denunciadas por el partido Fuerza Popular. Se trata de denuncias realizadas en los distritos de Arma, provincia de Castro Virreina, departamento de Huancavelica, y en el distrito de Sicuani, provincia de Canchis, en el Cusco. Como se recuerda previamente, el Jurado Nacional de Elecciones fue notificado sobre el archivo de 7 denuncias por presunta falsificación de firmas que presentó el partido Fuerza Popular ante el Ministerio Público. En cumplimiento del cronograma electoral, el RENIEC cumplió con entregar el último viernes el padrón electoral que contempla que serán más de 24 millones de peruanos habilitados para participar en las próximas elecciones regionales y municipales. De conformidad con el cronograma electoral, el viernes 4 de febrero, el Jurado Nacional de Elecciones recibió del RENIEC el padrón electoral preliminar que se utilizará para las elecciones regionales y municipales 2022. Dicho documento comprende los ciudadanos habilitados en el próximo proceso electoral e incluye sus nombres y apellidos, código único de identificación, fotografía y firma digitalizada. Asimismo, los nombres del distrito, provincia y departamento. De acuerdo a este padrón electoral entregado por el RENIEC, más de 24 millones de peruanos estarían habilitados para sufragar en los próximos comicios. Asimismo, RENIEC precisó que más de 570.000 jóvenes que están cumpliendo 18 años desde el 2 de octubre del 2021, en que se cerró el padrón, hasta el día de los comicios, el 2 de octubre de este año, han sido incorporados a este padrón para que puedan ejercer su derecho al voto. Por otro lado, la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones revisa el padrón a fin de verificar que no existan inconsistencias y errores en los datos electorales. Posteriormente, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprueba el padrón electoral definitivo dentro de los 30 días calendarios siguientes, es decir, hasta el próximo 6 de marzo. Es preciso señalar que las inscripciones o modificaciones de datos que se realizaron en este registro después del cierre del padrón electoral no han sido incluidos. Una vez aprobado, el Jurado Nacional de Elecciones remite el documento a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El Jurado Nacional de Elecciones detalló la conformación del Jurado Electoral Especial de Lima Centro en el marco de las elecciones regionales y municipales de octubre próximo. Se publicó en el Diario Oficial El Peruano la conformación del Jurado Electoral Especial Lima Centro, que indica que este organismo se instalará e iniciará sus actividades el 7 de febrero de este año. En tal sentido, el Jurado Electoral Especial Lima Centro estará presidido por Basilio Luciano Cueva Chauca e integrado por el segundo y tercer miembro, Luis Antonio Landa Burgos y Liz Magali Díaz Rengifo. Asimismo, se establecen los suplentes: Edel Vladimiro Juárez Jurado como presidente, Oscar Hernán Miranda Orrillo, segundo miembro, y Rosa Margarita Robinson Villar como tercer miembro. Cabe recordar que el Jurado Electoral Especial Lima Centro se encargará de dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades de gestión jurisdiccional, fiscalizadora y administrativa dentro de su respectiva circunscripción, a fin de garantizar el respeto a la voluntad ciudadana en este próximo proceso electoral. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, tomó juramento al juez superior Basilio Luciano Cueva Chauca como titular del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, el órgano que impartirá justicia electoral en primera instancia durante el proceso de elecciones regionales y municipales de este año. La ceremonia se realizó de manera virtual a través del canal JNTV, por la señal de Movistar TV en el 516 y por las redes oficiales de la institución electoral.
Posteriormente, el juez superior Cueva Chauca, designado por la Corte Superior de Justicia de Lima, tomará juramento en acto público a los miembros que integran ese colegiado. El fiscal superior Luis Antonio Landa Burgos, designado por la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima, y la ciudadana Liz Magali Díaz Rengifo, quien fue elegida por sorteo público realizado por el JNE, quedando así instalado el jurado electoral especial para iniciar sus actividades. Por otro lado, les informamos que el JNE estableció los horarios de recepción virtual de documentos a través de la mesa de partes del Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes. Conozca los detalles en el siguiente informe. A través de una resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano, el JNE estableció el horario de recepción virtual de documentos a través de la Mesa de Partes Virtual y la Mesa de Partes del CIGE, del Jurado Nacional de Elecciones, y reguló el horario de las notificaciones que se efectúen a través de la casilla electrónica de los pronunciamientos emitidos por el JNE. Es así que en el documento se resuelve establecer el horario de recepción virtual de documentos a través de la Mesa de Partes Virtual y la Mesa de Partes del CIGE del Jurado Nacional de Elecciones, en el marco de todo proceso electoral, entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Señala además que a efectos del cómputo de los plazos legales, todos aquellos documentos que ingresen con posterioridad a la hora establecida en el párrafo precedente serán considerados como presentados al día siguiente. Y a fin de semana, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se pronunció sobre los recursos de apelación de organizaciones políticas que presentaron padrones de afiliados complementarios, declarándolos infundados y devolviendo dichos padrones. Entre las publicaciones del máximo ente electoral en el Diario Oficial El Peruano, el Jurado Nacional de Elecciones declaró improcedente el recurso de apelación presentado ante el Pleno por el personero del Movimiento Regional Agua, el cual solicitaba a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas la inscripción del padrón de afiliados complementario. Por ello, se dispone devolver dichos padrones complementarios de afiliados presentados por la organización política. Asimismo, en otra resolución, el Pleno del JNE declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por el personero legal de la organización política Alianza para el Progreso, disponiendo así devolver el padrón de afiliados complementario presentado por dicha organización política ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas. Sobre la misma materia, el JNE declara infundado el recurso de apelación interpuesto por el personero legal de la organización política Fuerza Arequipeña. En consecuencia, devuelve el padrón complementario de afiliados presentado por la organización política. Por último, el Pleno declaró infundado la apelación interpuesta por el personero del Movimiento Regional Pasco Dignidad y por lo tanto se dispone a devolver el padrón complementario de afiliados que presentaron anteriormente. Cabe precisar que los pronunciamientos del JNE son notificados a la casilla electrónica de los personeros legales. Es necesario recordar que el Jurado Nacional de Elecciones resolvió que la presentación del padrón de afiliados sea en conjunto y en un solo acto a fin de evitar aglomeraciones y reducir el riesgo de contagios por la COVID-19, salvaguardando así la vida y la salud de los representantes de las organizaciones políticas y del personal de atención de los organismos del sistema electoral. Según el cronograma electoral, el 9 de abril vence el plazo para que las organizaciones políticas inscriban a sus candidatos para las elecciones internas. Así precisó José Naupari durante la última jornada de martes electorales de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. El abogado especialista en temas electorales José Naupari señaló que el plazo para presentar candidaturas para las elecciones internas de las organizaciones políticas vence el 9 de abril del 2022 a las 11:59 de la noche. El plazo para presentar candidaturas en internas, al igual como ocurre con candidaturas definitivas, vence a las 11:59 de la noche. De esta manera, hasta el 9 de abril es el límite para que las agrupaciones ingresen al sistema informático Declara Internas del JNE a sus aspirantes a candidatos para las internas. Habría que recordar en ese contexto que ese plazo sí vence a las 11:59 de la noche, no en horario de atención al público. Con cargo reiterado, habría que recordar o resaltar que quien va a presentar estas candidaturas a elecciones internas va a ser el presidente del órgano electoral central, no el personero. Ahí un poco adelantándome, algo a ser reincidente. Habría que preguntar ya qué pasa si es que hay un problema con esa inscripción interna.
¿Quién apela? ¿El personal o el presidente del órgano electoral central? El 10 de abril, de acuerdo al mencionado cronograma electoral, el máximo ente electoral entregará esta información a la OMPE. El Jurado Nacional de Elecciones, mediante resoluciones publicadas en el Diario Oficial El Peruano, convoca a ciudadanos a asumir las regidurías de 3 departamentos del país. En la siguiente nota les contamos cuáles son. Además, declararon improcedente la vacancia del alcalde de Moche. Veamos. El JNE publicó 3 resoluciones en el diario El Peruano para convocar a ciudadanos de los departamentos de Junín, Lima y Cajamarca a asumir sus regidurías correspondientes y completar el periodo 2019-2022. En la provincia de Huancayo, del departamento de Junín, se convoca a Raúl Macha Adriano a asumir el cargo de regidor del Consejo Distrital de Chiche. Ello luego de que se declarara la vacancia del regidor Luis Santa Cruz por inconcurrencia injustificada desde que fue electo en las elecciones del 2018. De igual forma, en la Municipalidad Distrital de Miraflores se convoca a Antonio Ricardo Herrera Cabanillas a asumir el cargo de regidor del Consejo Distrital de Miraflores del Departamento de Lima tras la vacancia del regidor Javier Garrués por causa de muerte. En el departamento de Cajamarca, el JNE convoca a Wilson Cabanillas Rojas a asumir el cargo de regidor del Consejo Provincial de San Miguel, en cuanto se declaró la vacancia de Nora Maribel Infante Medina por causa de nepotismo en dicho municipio. Por otro lado, el Pleno de la entidad declaró infundada la solicitud de vacancia contra el alcalde de la Municipalidad de Moche, César Arturo Fernández Bazán. Se precisa que no se advirtió ningún medio probatorio en su contra al ser acusado por infringir restricciones de contratación. Por último, el Pleno resalta que la decisión no supone una señal de aprobación de algún comportamiento presuntamente irregular de la autoridad municipal. El caso ha sido derivado a la Contraloría General de la República. Tenemos una entrevista, vamos a conversar con la doctora Rosa Bruno, abogada de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Hola Paloma, buen día, gracias por la invitación. Damos a usted las gracias por acompañarnos, doctora. Vamos a hablar sobre estas audiencias de sobre apelaciones al padrón de afiliados para las elecciones regionales y municipales 2022. ¿Qué ha pasado en estas últimas semanas, doctora? El Jurado Nacional de Elecciones ya ha sentado una postura al respecto. Sí, Paloma, es verdad. Primero deberíamos ponernos en contexto. Nos encontramos actualmente en periodo electoral, en el marco de un proceso de elecciones regionales y municipales del 2022, que como sabemos se va a llevar a cabo el día 2 de octubre del presente año. En el marco de este proceso electoral, el 31 de octubre del año pasado, el Congreso emitió la Ley 31357, que estableció las reglas aplicables para el proceso en curso. Entre estas disposiciones, se estableció como fecha límite para afiliarse a una organización política el día 5 de enero del 2022. Además, en esta ley, en su segunda disposición final, se estableció que los organismos electorales, tales como el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC, deben reglamentar esta ley tomando en cuenta los efectos y también la evolución de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19. En ese contexto es que el Jurado Nacional de Elecciones, en virtud de su función reglamentaria, que le atribuye su ley orgánica, así como lo dispuesto en la Ley 31357, emitió la resolución 907 del 15 de noviembre del año pasado. En esta resolución se dispuso, entre otros, establecer la forma y el momento de entrega del padrón de afiliados por parte de las organizaciones políticas. Esto es, que debían ser entregados de manera conjunta y en un solo momento. ¿Por qué se emitió este modo o esta condición para presentar los padrones de afiliados? Es porque, como recordaremos, en la fecha en que se aprobó esta resolución, el Ministerio de Salud ya informaba que se había producido un aumento de los contagios por la COVID-19 debido a sus variantes y por lo tanto era inminente el ingreso a la tercera ola de contagios en nuestro país.
Ha sido una de las razones principales por las que el Pleno ha optado por establecer esta regla para la entrega de los padrones de afiliados, ¿no? Sí. Además de esto, debemos también tener en cuenta el cronograma electoral. Como sabemos, el cronograma electoral tiene etapas preclusivas y perentorias que tienen que ser cumplidas de manera estricta, ¿no? Y en el tiempo que señala cada hito electoral. Son los dos grandes fundamentos por los cuales el Pleno determinó esta forma de entrega de los padrones de afiliados. Sí, doctora, para incidir un poco en el tema de la resolución 907, ¿cuándo fue publicada y a través de qué medios fue difundida y socializada? ¿Las organizaciones políticas sabían de esto? Sí, la resolución 907 fue aprobada el día 15 de noviembre del 2021 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de noviembre del mismo año. Por lo tanto, entró en vigencia al día siguiente, el día 27 de noviembre. A partir de esta fecha, debía ser cumplida por todos los órganos del Estado, por la ciudadanía en general, incluyendo obviamente a las organizaciones políticas. Además de esta publicación oficial, también fue difundida por las diversas plataformas del Jurado Nacional de Elecciones, a fin de que todas las organizaciones políticas tengan conocimiento del contenido de esta resolución. Por lo tanto, se ha utilizado todos los medios posibles para difundir esta norma reglamentaria. Doctora, en el caso de los movimientos nuevos o partidos políticos nuevos o en proceso de inscripción, ellos también tuvieron solo una oportunidad para presentar esta lista de padrón de afiliados. En el caso de las organizaciones políticas en vía de inscripción, lo que señala la ley 31357 es que ellos tenían la oportunidad de presentar su solicitud de inscripción juntamente con su padrón de afiliados hasta el día 5 de enero de 2021. Esa es la regla que estableció esta ley. En todo caso, doctora, estos padrones complementarios no han sido aprobados, incluidos al padrón general de las organizaciones políticas. ¿Estos han sido devueltos a las organizaciones políticas? Sí, dado que varias organizaciones políticas han presentado más de un padrón de afiliados, lo que ha determinado la DNROC, la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, es considerar solamente el primer padrón presentado y los otros padrones que hubiera presentado la organización política fueron devueltos a estas. Y por lo tanto no han sido considerados dentro del padrón que se remitió el 24 de enero al RENIEC. Doctora, para hablar un poco más del fondo, en las apelaciones, las organizaciones políticas señalan que contraviene al derecho de la participación política amparada incluso en los artículos 2 y 35 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué dice al respecto el Jurado Nacional de Elecciones? Lo que ha señalado el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es que si bien el derecho a la participación política es un derecho constitucional y amparado por nuestra Carta Magna, lo cierto es que, al igual que cualquier otro derecho fundamental, no es absoluto, sino que debe ser cumplido de acuerdo a las normas existentes y de acuerdo a los requisitos que se hayan previamente establecido. Entonces, en esa medida no se ha vulnerado el derecho de participación política de las organizaciones debido a que nunca se ha prohibido la presentación de estos padrones. Lo que se ha establecido es la condición y los requisitos para su presentación ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas. Por lo tanto, las organizaciones debieron tener debida diligencia para no solamente observar la fecha límite de presentación de estos padrones, sino también para cumplir con los requisitos que se estableció en la resolución 907. Doctora, ¿cuántas organizaciones políticas, movimientos regionales, partidos políticos habrían presentado este tipo de apelaciones? ¿Ya se han visto todas las causas o todavía quedan algunas pendientes? Sí, hasta el momento se han elevado 19 apelaciones relacionadas a este cuestionamiento, de los cuales 18 ya fueron vistas en audiencia pública por parte del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
Bien, listo. Doctora, respecto a los cronogramas o a los hitos importantes de este cronograma que se tiene en el contexto de las elecciones internas, ya el RENIEC ha cumplido con la verificación de estos padrones de afiliados, incluso ya los ha llevado al Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Ya. Una vez que el RENIEC devuelve, o mejor dicho, informa a la DNROP acerca de los resultados de la verificación de firmas de las fichas de afiliación, la DNROP luego tiene que remitir nuevamente a RENIEC documentación para que éste elabore el padrón de afiliados electores. Este padrón de afiliados electores es importante porque contiene la lista de los ciudadanos que pueden participar como electores en las elecciones internas de cada organización política. Entiendo que esto está programado para el día, la fecha límite para esta remisión de documentación es el 28 de febrero, si mal no recuerdo, de este año, para que DNROP pueda remitir la documentación a RENIEC. Bien. Y más adelante, la aprobación de este padrón de afiliados también la realiza el Jurado Nacional de Elecciones. Sí. Cuando el RENIEC nos envía el padrón de afiliados electores, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que aprobar este padrón y este sería el utilizado para las elecciones internas que se van a llevar a cabo en mayo de este año. Claro. Listo. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted. Ok, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hemos conversado sobre estas audiencias de apelación de las organizaciones políticas respecto a los padrones de afiliados. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. Amigos, estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar en JNE Noticias. La OMP resuelve tener por informada la convocatoria y modalidad de elecciones internas por parte del órgano electoral central de las organizaciones políticas en el marco de las elecciones regionales y municipales. La Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional de la OMPE resolvió tener por informada la convocatoria y modalidad de elecciones internas de las organizaciones políticas en el marco de las elecciones regionales y municipales. Así lo establece una reciente resolución gerencial publicada en el Diario Oficial El Peruano. La norma consigna 17 partidos políticos de ámbito nacional y 80 movimientos regionales. El reglamento dispone que la convocatoria a elecciones internas por parte de las organizaciones políticas deberá ser efectuada por el órgano facultado para ello, de acuerdo con su normativa interna y dentro del periodo que determina el cronograma electoral aprobado por el JNE. Asimismo, se establece que el documento donde conste la convocatoria a elecciones internas será informado por el presidente del órgano electoral central de la organización política en la forma que establezca la OMPE y en un plazo no mayor de 3 días calendario posterior a la fecha de la convocatoria. Y en las próximas elecciones regionales y municipales, las organizaciones políticas deben cumplir con la ley de la cuota joven y de las comunidades campesinas y pueblos originarios. Así lo precisó la OMPE. La OMPE informó que de las 170 organizaciones políticas que realizarán elecciones internas para seleccionar a sus candidatos y candidatas en las elecciones regionales y municipales, 100 utilizarán la modalidad indirecta y 70 optaron por la modalidad directa. En la modalidad indirecta, los afiliados elegirán, mediante votación programada para el 15 de mayo, a los delegados y delegadas que votarán el 22 de mayo para definir las candidaturas. Mientras que en la modalidad directa, sus afiliados y afiliadas elegirán directamente a los candidatos y candidatas en una sola jornada electoral. El organismo electoral revisó la manera de cómo 17 partidos políticos, una alianza electoral y 152 movimientos regionales convocaron a elecciones internas entre el 15 y el 22 de enero y constató que los procedimientos seguidos se ciñeron a lo estipulado por el reglamento correspondiente.
De las 170 organizaciones políticas que harán comicios internos, se encuentran las que ya están inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones y aquellas que se encuentran en vías de inscripción. Además, la OMPE mantendrá comunicación con las organizaciones políticas a través de casillas electrónicas. Hasta el momento les ha asignado casillas a los presidentes de los órganos electorales centrales de 135 organizaciones. 9 oficinas focales adicionó la OMPE a nivel nacional, ello para mejorar la organización de las elecciones internas de los partidos políticos. Veamos. La OMPE estableció la instalación de 9 puntos focales, sedes temporales que suman a las 19 oficinas regionales de coordinación ORC para la organización de las elecciones internas de las organizaciones políticas en la elección de sus candidatas y candidatos con miras a las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre. Es así como los partidos políticos y movimientos regionales ya están acudiendo a los locales de dichas unidades operativas para recibir información y asesoría especializada sobre el desarrollo de sus comicios internos partidarios. Las circunscripciones por cada unidad operativa serán las siguientes: la ORC Abancay en el departamento de Apurímac, ORC Arequipa, ORC Ayacucho, ORC Cajamarca, ORC Chachapoyas en el departamento de Amazonas, ORC Chiclayo en el departamento de Lambayeque, ORC Huancayo en el departamento de Junín, ORC Huánuco, ORC Iquitos en el departamento de Loreto, ORC Ica y ORC Lima de Lima Provincias. Asimismo, la ORC Pucallpa en el departamento de Ucayali, ORC Puno, ORC Piura, ORC Tacna, ORC Cusco, ORC Huaraz para el departamento de Ancash, ORC Tarapoto en San Martín y la ORC Trujillo en La Libertad. En cuanto a los puntos focales, están instalados en el Callao, Cañete, Santa, Tumbes, Lima Metropolitana, Madre de Dios, Moquegua, Pasco y Huancavelica. Cabe precisar que al ingresar a las oficinas regionales de coordinación ORC y puntos focales, se deben respetar los protocolos de bioseguridad destinados a prevenir el contagio de la COVID-19. La dirección se puede conocer ingresando al módulo de elecciones internas ubicada en la página web del organismo electoral. Y con el fin de brindar más canales de comunicación con la ciudadanía, la Oficina Nacional de Procesos Electorales comparte su podcast en lenguas originarias. Más detalles en la siguiente nota. La OMPE pone a disposición de toda la ciudadanía nuestros podcasts en lenguas originarias. Llaqtarunakuna, kay hatun aklla wasija OMPE nishan, kichaykamun kay podcast nishan runasiminchikpi. La Oficina Nacional de Procesos Electorales pone a disposición de todos los ciudadanos y las ciudadanas podcasts en lenguas quechua y aymara. De esta forma, todos y todas accederán a la información más relevante de las elecciones internas y elecciones regionales y municipales 2022. La pandemia mundial cambió el modo de consumir contenidos de los ciudadanos y la OMPE no ha sido ajeno a este fenómeno. A partir de ahora no solo encontrarás OMPE Podcast en SoundCloud, sino también en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas donde escuche sus podcasts favoritos. Cabe resaltar que según estadísticas, en el país existe aproximadamente 4.477.195 personas que tienen como idioma materno una lengua indígena y se hablan 48 lenguas indígenas u originarias, 4 andinas y 44 amazónicas. La OMPE precisó que de las 170 organizaciones políticas que realizarán elecciones internas, 100 lo harán en la modalidad indirecta y 70 en la modalidad directa. Veamos a continuación los detalles. La OMPE informó que de las 170 organizaciones políticas que realizarán elecciones internas para seleccionar a sus candidatos y candidatas en las elecciones regionales y municipales, 100 utilizarán la modalidad indirecta y 70 optaron por la modalidad directa. En la modalidad indirecta, los afiliados elegirán, mediante votación programada para el 15 de mayo, a los delegados y delegadas que votarán el 22 de mayo para definir las candidaturas. Mientras que en la modalidad directa, sus afiliados y afiliadas elegirán directamente a los candidatos y candidatas en una sola jornada electoral.
El organismo electoral revisó la manera de cómo 17 partidos políticos, una alianza electoral y 152 movimientos regionales convocaron a elecciones internas entre el 15 y el 22 de enero y constató que los procedimientos seguidos se ciñeron a lo estipulado por el reglamento correspondiente. De las 170 organizaciones políticas que harán comicios internos, se encuentran las que ya están inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones y aquellas que se encuentran en vías de inscripción. Además, la OMPE mantendrá comunicación con las organizaciones políticas a través de casillas electrónicas. Hasta el momento les ha asignado casillas a los presidentes de los órganos electorales centrales de 135 organizaciones. Y en la misma línea, el 25 de marzo será la fecha límite para la aprobación final del padrón de afiliados de las organizaciones políticas. Con dicha lista de votantes, la OMPE podrá organizar las jornadas electorales internas del 15 y 22 de mayo. La fecha límite para la aprobación de los padrones electorales de las elecciones internas es el 25 de marzo. Con dichas listas de votantes, la OMPE organizará las jornadas electorales del 15 y 22 de mayo. En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones entregó la última semana de enero los padrones físicos al RENIEC, entidad que deberá realizar la verificación de los datos. Las listas de electores de los comicios internos están conformadas por afiliadas y afiliados inscritos por cada organización política en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Es importante precisar que los padrones se aprueban de manera independiente por cada partido político y movimiento regional. Una vez que se haga la depuración de la información y se aprueben los padrones, la OMPE contará con datos precisos que permitirán seleccionar los locales de votación y distribuir a los electores en mesas de sufragio cercanas a sus lugares de residencia. Además, los padrones de afiliados serán insumos para la elaboración de la relación y lista de electores que se usarán en mayo. De esta manera, el ente electoral organizará unos comicios ordenados y tranquilos. Y la OMPE informó que el 11 de febrero es la fecha límite para que los partidos políticos presenten las cuentas de financiamiento público directo correspondiente al año 2021. Los detalles en el siguiente informe. La OMPE informó que el 11 de febrero es la fecha límite para la presentación de la rendición de cuentas del financiamiento público directo que efectuarán los partidos políticos que obtuvieron representación en el Congreso en las elecciones generales del año pasado. Los partidos políticos y alianzas electorales están obligados a presentar a la OMPE un informe semestral. Dicho informe debe encontrarse debidamente sustentado y documentado en los formatos que para tal efecto apruebe la OMPE. Asimismo, el plazo de presentación se genera al momento de aprobar la solicitud de otorgamiento de fondos, de acuerdo con el cronograma. Además, refiere que el informe semestral comprende la presentación de los comprobantes de pago realizados en el semestre respectivo, acompañado del soporte digital correspondiente. Y en la conferencia realizada por la Universidad Autónoma de México, el investigador Aníbal Pérez advirtió que la democracia se está erosionando en varios países con el cuestionamiento de los resultados electorales. El investigador Aníbal Pérez desarrolló una conferencia en la Universidad Autónoma de México en donde analizó la situación de los procesos democráticos en el mundo. Detalló que actualmente se vive la erosión de la democracia promovido por fuerzas políticas que buscarían desmantelar los derechos civiles. Para lograr esto, lo que tienden a hacer tienden a atacar la dimensión liberal de la democracia, tienden a buscar capturar el poder judicial, tienden a buscar a tener una gran influencia sobre el poder legislativo, tienden a eliminar los mecanismos de rendición de cuentas horizontal en la democracia, de manera de utilizar su capital electoral, su credibilidad electoral, su legitimidad democrática para avanzar de esta manera sobre la consolidación de un proyecto iliberal que eventualmente puede terminar en un régimen autoritario, pero no siempre termina en un régimen. De acuerdo con Pérez Liñán, estos procesos de erosión democrática a menudo implican un cuestionamiento por parte de los gobiernos electos a las instituciones electorales, de tal modo que se puede identificar patrones. En los Estados Unidos, por supuesto, el
el expresidente Trump cuestionó abiertamente los resultados de la última elección, en las cuales perdió la reelección. Mantiene todavía hoy que hubo algo extraño en esta elección, que hubo alguna forma de fraude que no puede probar, que no puede mostrar, pero países latinoamericanos. Esta experiencia de descrédito del proceso electoral se ha expandido a muchos otros contextos. Entonces, por ejemplo, a mediados del año pasado, Keiko Fujimori, una de las candidatas en Perú, como ustedes saben, rechazó el resultado de la elección en la cual su contrincante ganó las elecciones. El presidente Jair Bolsonaro en Brasil cuestionó el año pasado la credibilidad del sistema de voto electrónico en Brasil, que es un sistema de voto electrónico que ha funcionado por muchos años, eliminó el problema histórico de fraude electoral que Brasil tenía a nivel local y que ha sido históricamente muy creíble. Sin embargo, el presidente Bolsonaro, de algún modo emulando el discurso del presidente Trump, cuestionó la credibilidad del voto electrónico en Brasil. Recientemente se retractó y dijo que cree que las elecciones van a ser creíbles. Agregó también que suelen generarse mitos sobre los resultados de las elecciones previos para generar dudas y conseguir el apoyo de los electores, lo que implica que el gobierno podrá controlar los mecanismos de gobernanza electoral, modificar las normas de elección y asegurar la reelección. Es un proceso iniciado por fuerzas que podríamos denominar fuerzas iliberales que llegan al poder de manera democrática, pero después utilizan los mecanismos de la democracia para desmantelar los derechos civiles, los derechos políticos y las libertades civiles desde adentro. Recomendó que lo más importante en este proceso es que no se debe caer en la tentación de combatir fuego con fuego, se debe ejercer moderación para demorar la autocratización y se debe preservar la unidad frente a la división. Vanessa Castillo del RENIEC nos informa a continuación sobre las principales noticias y actividades del ente registral a nivel nacional. Hola amigos, bienvenidos a la central informativa del RENIEC. Estos son nuestros titulares. RENIEC realiza campañas de documentación para menores de edad en municipalidades del RIMAC y Los Olivos. RENIEC implementa puntos de atención descentralizada. RENIEC en busca de los indocumentados. Cientos de menores de edad en el país no pudieron tramitar sus documentos de identidad durante el periodo de pandemia por temor al contagio de la COVID-19. Es por eso que RENIEC se encuentra realizando campañas itinerantes en las municipalidades del RIMAC y Los Olivos durante el mes de febrero. Estas campañas, en beneficio de los menores que se encuentran indocumentados, se llevan a cabo los días martes y jueves de este mes. En el RIMAC, en el patio de la Gerencia de Desarrollo Social en la misma municipalidad, y en Los Olivos, en el Palacio de la Juventud, en el edificio Cielo. Lo que estamos realizando es el registro de nacimiento de los nacidos, como les mencionaba, en el año 2020, 2021 y también los recién nacidos, y posteriormente el trámite de DNI también de ellos. Dato importante, adicionalmente se está realizando entregas de DNI a usuarios que tramitaron sus documentos de identidad durante pandemia, es decir, en el periodo 2020-2021. A fin de fortalecer la atención al ciudadano ante la tercera ola, el RENIEC ha implementado puntos de atención descentralizados en varias regiones del país, las mismas que se actualizan de manera permanente en las redes sociales de la institución. Asimismo, se reporta la relación de agencias que por medidas de bioseguridad están con cierre temporal o los servicios restringidos o priorizados ante el impacto de la tercera ola. Como parte de las estrategias para poder nosotros cumplir y cerrar brechas de indocumentación, tenemos también a nivel nacional distintos puntos descentralizados, como es en Ancash, La Libertad, Loreto, Arequipa, Lima, San Martín y Junín.
Invitamos a la población, a las personas que a la fecha no han podido documentarse, que no cuentan con el DNI, que nunca han tenido un número de documento nacional, que se puedan apersonar a estos centros de atención y puedan obtener su DNI por primera vez. Antes de asistir a cualquiera de sus agencias, el RENIEC recomienda revisar permanentemente la información de estas en sus redes sociales. Yo me siento feliz. Me han dicho que van a hacer mis carteles. Laura Rosalía Díaz Chávez es el nombre de una ciudadana peruana de 90 años que nunca tuvo documento de identidad y que ahora necesita de su DNI para realizar trámites de salud. Personal de RENIEC se acercó a su vivienda en Villa María del Triunfo y con el apoyo de sus familiares le tomaron las huellas digitales para saber si cuenta con registro de identidad. De no contar con eso, RENIEC se comprometió a realizar el registro para luego tramitar su documento de identidad. La señora Laura Rosalía colaboró totalmente con el personal de RENIEC y se mostró optimista al saberse respaldada. Gracias, RENIEC, por mis documentos. Gracias amigos por acompañarnos en esta edición de la Central Informativa del RENIEC. Recuerde que para mayor información puede ingresar a nuestra página web o visitar nuestras redes sociales. Hasta pronto. El gerente de Servicios Públicos de la Contraloría, Juan Jaro, señaló que se inició el operativo nacional Buen Inicio del año escolar 2022, que supervisará las condiciones de bioseguridad para garantizar el retorno de los alumnos a las clases presenciales o semipresenciales. La Contraloría General inició el operativo nacional Buen Inicio del año escolar 2022, que supervisará en una muestra representativa de 6.096 instituciones educativas públicas de primaria y secundaria a nivel nacional, las condiciones de bioseguridad para garantizar el retorno de alumnos a clases presenciales o semipresenciales, tras 2 años de haberse iniciado la pandemia de la COVID-19, entre otros aspectos. Se ha determinado una muestra de 6.096 instituciones educativas en todas las regiones del país. Entonces, equipos de auditores, se han desplegado más de 600 auditores en todo el territorio nacional para poder realizar estas visitas de control in situ y además vamos a contar con el apoyo de más de 3.000 monitores ciudadanos, que es un programa de voluntariado que la Contraloría viene implementando de manera exitosa y quienes van a acompañar a los auditores para poder desarrollar todo este levantamiento de información. Así, según el gerente de Servicios Públicos de la Contraloría, con el despliegue de más de 600 auditores y el apoyo de 3.000 monitores ciudadanos de control, el operativo, que se realiza del 2 al 18 de febrero de este año, permitirá obtener una radiografía actualizada sobre la situación de los colegios públicos del país, a partir de visitas de control que se llevarán a cabo antes del inicio de clases anunciado por el Ministerio de Educación para el próximo 28 de marzo. Vamos a verificar los temas de las condiciones de bioseguridad, si las aulas están dispuestas de manera adecuada, si están organizadas cumpliendo el distanciamiento, si se encuentran las estaciones de desinfección y lavado de manos. Por un lado, toda esa normativa que el Ministerio de Educación en diciembre ha sacado para este retorno a la presencialidad y semipresencialidad y que también ha sufrido algunas modificaciones en el transcurso del mes de enero, ¿no? Pero también vamos a ver todo el tema referido a la plana docente, a la estructura curricular, en fin, los diferentes instrumentos de gestión que se tienen por parte del Ministerio para poder desarrollar las labores. Los hechos que se identifiquen in situ permitirán a la Contraloría General emitir alertas tempranas sobre hechos que contravengan la normativa y disposiciones del sector educativo, que garanticen el inicio de clases con medidas oportunas de prevención y seguridad ante la COVID-19, así como la calidad educativa en sus distintos niveles.
Y veamos el siguiente informe del Poder Judicial, una gran historia de superación. Conozca al juez Edwin Béjar del Cusco, el primer magistrado invidente en la judicatura peruana y también en América Latina. Dicen que cuando el esfuerzo se vuelve costumbre, los éxitos se convierten en una constante. Yo siempre he dicho que si es que una persona tiene que esforzarse para poder estudiar y culminar, para una persona con discapacidad tiene que esforzarse el doble o el triple. Disciplina, perseverancia y gran capacidad resaltan la labor que el doctor Edwin Béjar Rojas ha puesto siempre por encima de cualquier dificultad para ejercer su labor día a día, desde que en 2012 se convirtiese en el primer magistrado invidente de toda Latinoamérica, quebrando todo tipo de prejuicios. Ahora sé que se han abierto las puertas, ya hay magistrados en Chile, en Colombia, he escuchado hace poco, que en función de nuestra experiencia peruana fue recogida para que España hace 3 años pudiera aperturar formalmente el acceso a la carrera judicial para personas con discapacidad visual. Cuando tenía 1 año de edad cayó del 2º piso de su casa. La severa lesión provocó una hemorragia interna que, mal curada, deshizo toda esperanza de evitar que el mundo que conocía fuera apagándose año tras año. Yo recuerdo cuando tenía 15, 16 años, había salido de una última operación y donde ya el médico me decía de que ya no iba a recuperar la visión. Entonces me dolió mucho, te soy sincero, pero era una etapa en que uno decía o me quedo acá o me levanto y sigo adelante. Cuando todos sus amigos se preparaban para postular a la universidad, él buscaba fuerzas para asimilar que la luz se extinguiría de sus ojos. Lejos de desistir, trazó con mayor seguridad sus metas. Y algunos me recomendaban, sigue una carrera más sencilla. Yo dije, no, yo quiero estudiar Derecho, que siempre fue mi vocación. Entonces fue todo un proceso de preparación, con el uso del braille, con las grabaciones. Existían muchos prejuicios, de todos. En sus 9 años como magistrado ha emitido decisiones que cambiaron los parámetros de nuestra justicia, protegiendo la capacidad de ejercicio de personas con deterioro mental, con una sentencia de fácil lectura y la primera sentencia por bullying en el país. El puesto que tengo de juez de familia me permite trabajar mucho con grupos vulnerables, niños, niñas, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, que gran parte de sus derechos son vulnerados día a día y en diferentes formas. He podido demostrar que sí se puede, que no se rinda. Creo que con esfuerzo, con dedicación, con persistencia, uno puede salir adelante, puede conseguir sus objetivos. Y PROMPERÚ nos comparte un informe sobre el programa Huella Ambiental en el café, un esfuerzo por promover el valor agregado en los productos peruanos para su exportación. Mi nombre es Wilson Pérez García, soy coordinador general del área de proyectos en la cooperativa Procasi. El café para Cajamarca significa la fuente de ingresos para las familias caficultoras en más del 90%. Además que este café ayuda con el tema de mitigación de cambio climático, puesto que las fincas son trabajadas de manera climáticamente inteligente con los sistemas agroforestales. La huella ambiental en café consiste en hacer una medición exhaustiva y real de las acciones positivas que hacemos dentro de la caficultura y las acciones negativas. En Aprocasi venimos trabajando el tema de huella ambiental desde el año 2016. Para ello hemos tenido diferentes aliados, siendo los principales la ONG Ricolto, está PROMPERÚ, la Pontificia Universidad Católica. El Calcafé nos ha permitido hacer la evaluación y medición de huella ambiental de cada uno de nuestros productores y en la cuales venimos trabajando actualmente con algunas cooperativas vecinas. Lo que se espera a futuro con el uso de esta herramienta de Calcafé es seguir implementándolo en más productores, puesto que es una herramienta que nos brinda información y datos reales, puesto que es la tendencia de los nuevos mercados, que ahora exigen no solo calidad, sino también que nuestro café sea un café carbono neutro
que contribuya a la mitigación del cambio climático con sus actividades. En la cooperativa Procasi hay productores que están promoviendo parcelas cero carbono. Sin embargo, ellos mismos no lo sabían hasta antes de este estudio. Sin embargo, ahora que ya lo saben, esto les ha motivado a seguir incrementando más parcelas con este tipo de sistemas agroforestales, puesto que si comparamos una finca sin árboles a una finca con árboles, el café, por este microclima que va a generar la sombra de los árboles, va a tener una mejor tasa, una mejor calidad organoléptica, y esto a la vez va a permitir ingresar a nuevos nichos de mercado y obtener mejores precios por ese café. Lo que me gustaría compartir de esta experiencia de medición de huella ambiental es el uso de la herramienta de Calcafé, puesto que ha sido una herramienta primordial para determinar en tiempo real estos resultados de medición por cada productor. Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de JN Noticias. Nos reencontramos mañana martes aquí en el canal 516 de Movistar TV, las redes de JNE y por la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con bellas imágenes del Cusco. Permiso.